y meditaba en sus letras, en lo que dice. Me llamaba mucho la atención que dice, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Así quedó nuestro Señor, por amor a ti, por amor a mí. Yo no me conformé con este pensamiento, sino que busqué una flor y traté de pisotearla, a ver cómo quedaba. Y después de hacer esto, dije, wow, increíble. Como si pisoteas una flor, por más hermosa que sea, se va a reflejar que la has pisoteado. La diferencia de esto es que nuestro Señor, aunque fue pisoteado como una flor, aunque fue maltratado, aunque recibió una de las peores muertes que puede recibir un ser humano, Él venció la muerte en la cruz del Calvario y lo hizo por nosotros. Lo hizo por amor tuyo, lo hizo por amor mío. Amén. Vamos a seguir cantando y vamos a pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. De una manera distinta de hablar y pensar. La siguiente canción que cantaremos dice, aparto todo. Pero es que para que Dios te dé un nuevo corazón, para que Dios me dé un nuevo corazón, es necesario que apartemos todo
lo que a Él no le agrada. No es que vamos a apartar lo que consideremos que debemos apartar simplemente, o lo que consideramos más fácil apartar. Es apartar todo lo que a Dios no le agrada. Apartar todo lo que puede impedir que nos acerquemos más a Él. Aparto todo. Lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Aparto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Jesús, Voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz.
como mencioné. Muy bien, muy bien. Sí, con avión se llega rápido. Entonces hemos dicho que están Clara, Jocabet, Ana y Ruth, exactamente, que han estado compartiendo allí el Evangelio ya con su forma, con la parte artística que ya saben hacer, allí en Soria, y han estado toda la semana pues viajando, bueno, por allí por la ciudad de Soria, dando testimonio con esa forma tan peculiar que ellos tienen del arte, con la música, con el teatro, con la exposición. Así que damos gracias a Dios por ello y también porque sabemos de esa información. Vamos a leer juntos, si os parece bien, el Salmo 37. Salmo 37, nuestros hermanos Eduardo y María Esther van a leerlo y nosotros seguimos también con un versículo cada uno. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor para todos nosotros la encontramos en el libro de Salmos, Salmo 37, versículos del 1 al 20. Libro de los Salmos, Salmo 37, versículos del 1 al 20. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La ira que desecha el enojo, no te excites de manera alguna, hacer mal. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. De aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Máquina del impío contra el justo y ruge contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos devanan espada y afilan la espada para matar a los de recto proceder. Y su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la edad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. A los impíos perecerán y los enemigos de Jehová serán asimismo, se separarán como el
Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, gracias, Señor, por este día que nos has dado, por la vida, por la salud, y porque, Señor, has puesto ese gozo en el corazón de venir a alabarte y a glorificar tu nombre y a darte toda la gloria y honra que tú mereces, Señor. Padre, gracias por cada familia aquí representada, Señor, porque, Señor, tú sabes las necesidades de cada uno. Señor, hemos venido aquí, Señor, porque en ti encontramos esa paz no como la que da el mundo, sino la paz que solamente das tú, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Que tú bendigas tu palabra, bendice al predicador y que todo lo que se haga y se diga sea para honrarte y glorificarte, Señor. Bendice, Señor, a las personas que por motivo que tú conoces no pueden estar aquí. Señor, que sientan tu mano, tu protección, tu compañía, Padre. Y también aquellos que están descansando. Que sepan, Señor, que tú no descansas, tú estás al pie de cada uno de ellos. Por lo tanto, con el tiempo que tenemos, que aprendamos a buscarte más y a madurar en tu palabra y en tu conocimiento, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos das. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Es el penúltimo mensaje sobre esa serie que inicié hace varios meses acerca del fruto del Espíritu. El Señor dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, y escudriñar tiene que ver con indagar, con estudiar, con sondear, con profundizar, con cotejar, con contrastar unos textos con otros, con buscar toda la información que en la Escritura se esté dando sobre ese tema, porque normalmente una doctrina no está expresada en un solo texto o en una sola porción. Así que escudriñar tiene que ver con eso, con estudiar, con sondear, con profundizar en el texto bíblico. Y es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo al hablar del fruto del Espíritu. Yo no voy a hacer una introducción ni siquiera somera hoy, la haré el próximo día que hable, cuando hable de la templanza, que será la última manifestación del fruto del Espíritu, para que esa introducción quede más fresca. Pero hoy me gustaría entrar a abordar ya directamente lo que es la mansedumbre. Hemos leído una porción en el Salmo 37 que aparentemente quizá no guarde mucha relación, pero algo sí, según os habréis percatado, porque hemos leído en alguno de los versículos que los mansos heredarán la tierra. Yo no voy a desgranar ese salmo porque sería otro asunto, pero sí tener ese salmo como telón de fondo, porque se dicen cosas importantes que al final mencionaré al final del mensaje. Ella me dijo: aún me acuerdo de lo que nos hablaste el año pasado. Y yo hablé del gozo. Pero entonces ella me mencionó el fruto del Espíritu. Debe tener buena memoria porque no lo ha olvidado. A ver.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora pregunto, ¿eso lo has vuelto a repasar para que no se te olvide? Sí. Bueno, es que las lecciones, la manera de conservarlas es esa, es repasarlas. Y veo que Arantxa ha sido aplicada por lo menos en eso. Muy bien, pues ahí tenemos el ejemplo de Arantxa y espero que después de terminar esta serie vosotros no solo recordéis las distintas manifestaciones del fruto del Espíritu, sino también recordéis algunos de los conceptos que hemos ido desgranando. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Vamos a seguir el esquema de los mensajes anteriores. Primero, ¿qué es la mansedumbre? Después, cómo se emplea esta palabra en las Escrituras. Y ahí veremos dos cosas en relación con el Señor y en relación con nosotros. Primero, ¿qué es la mansedumbre? El hombre manso es aquel fuerte de carácter quien, pudiendo actuar con dureza frente a uno que le provoca, se refrena y mantiene su espíritu bajo control. Voy a repetir eso. El hombre manso es aquel fuerte de carácter quien, pudiendo actuar con dureza frente a uno que le provoca, se refrena y mantiene su espíritu bajo control. La raíz hebrea de esta palabra denota la debida actitud del creyente en relación al Señor. Y la raíz griega marca más bien, enfatiza más bien la importancia que tiene el mantener la mansedumbre en relación con los demás. De manera que cualquiera de las manifestaciones del fruto del Espíritu no tiene como finalidad el que seamos particularmente bendecidos y nada más, o el que seamos bendecidos para bendecir a otros y nada más, sino que tiene como finalidad glorificar en primer lugar a Dios y también hacer bien a los demás. Toda bendición que Dios da es buena. Y lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos una bendición de Dios es dar gloria a Dios. Y después, a través de esa bendición, bendecir también a nuestros hermanos. La mansedumbre es una disposición de espíritu producida por el Espíritu Santo que nos lleva a aceptar los propósitos de Dios en su trato con nosotros como buenos, sin discutir, ni resistir, ni luchar contra Dios. La mansedumbre involucra la sumisión sin reservas a la voluntad de Dios. La persona mansa es la persona que se somete a la voluntad del Padre sin reservas, sin discusión, sin resistencia y acepta la voluntad de Dios, el trato de Dios para él como buenos. En ese sentido se puede aplicar no solamente a nuestra relación con Dios, sino también a nuestra relación con otras personas, aun con aquellas personas que se oponen o se resisten al creyente. Estamos llamados a ser mansos en este tipo de situaciones en base a la convicción de que incluye la tribulación, la persecución, y esto es permitido por Dios para nuestro bien. Quizás sean algunos conceptos que nos choquen un poco, pero enseguida vamos a desarrollar algunos textos que nos van a hacer entender mejor lo que yo os estoy diciendo. Ahora quiero enfatizar una cosa. La mansedumbre no es el resultado de la debilidad. En nuestro mundo, a una persona mansa se la considera, se la ve como una persona débil que no resiste a los demás porque no tiene capacidad para resistir. Ese es el concepto que en nuestro mundo impera sobre la mansedumbre, sobre la palabra manso. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿sabéis? La mansedumbre, según la Biblia, es una disposición deliberada, premeditada, de renunciar al poder, al someterse a la voluntad de Dios. Vamos a ilustrarlo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, San Mateo, capítulo 26, y versículo 51, leemos:
Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Por otros evangelios sabemos que ese era Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? No se usa aquí la palabra mansedumbre, pero la idea está ahí, ¿la veis? Aquí en el huerto de Getsemaní vemos una ilustración de la mansedumbre por parte del Señor. ¿Acaso pensáis, cuando aquella turba con tanta gente viene a aprender al Señor, y Pedro saca la espada de una manera inconsciente, pensando que con eso iba a frenar a aquella turba, y el Señor le dice, no, Pedro, mete tu espada en tu vaina. ¿Acaso no piensas que yo podría orar a mi Padre ahora? ¿Y sabes qué me daría Él? 12 legiones de ángeles. ¿Sabéis lo que es eso? Una legión romana se componía como máximo de 6.000 soldados. 12 legiones. 12 por 6, 72.000 soldados. ¿Hubiera hecho falta tanta gente para parar aquella turba? El Señor podía haberla pedido, pero es que ni siquiera pensó en eso. Pero es que no le hubiera hecho falta pedir ni siquiera un solo ángel, porque cuando fueron a prenderle, el Señor preguntó, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Y ante las palabras del Señor retrocedieron y cayeron atrás. Por la palabra del Señor. No hacía falta un ejército. La palabra de Dios. Y ahí está el Señor, que podía haber reclamado al cielo una ayuda suficiente, porque Él tiene todo poder y toda autoridad para barrer a aquella multitud. Sin embargo, deliberadamente renuncia a su utilización del poder divino, las 12 legiones de ángeles, en aras de someterse a la voluntad de Dios, que es ir en humildad a la cruz y dar su vida por nosotros. La mansedumbre, ¿la veis reflejada en la persona del Señor allí en el huerto de Getsemaní? La mansedumbre ejemplificada en el Señor Jesucristo no es su debilidad, sino una disposición deliberada de renunciar al poder para someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y esto es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Ahora es importante observar también que el Señor Jesucristo sabe equilibrar su autoridad, su poder, su señorío, con su humildad y mansedumbre. Y en varios textos de la Escritura aparece la idea de la mansedumbre y la humildad juntas, varios textos. El Señor sabe equilibrar su autoridad, su poder, con su mansedumbre y su humildad. En diferentes momentos de su ministerio, así lo observamos. Le vemos, por ejemplo, al principio de su ministerio y también al final, entrando al templo, haciendo un azote de cuerdas y volcando las mesas de los cambistas y echando a los mercaderes del templo. Tenía toda autoridad. Le vemos en otro momento enfrentado a los escribas y fariseos, con denuncias durísimas, pero durísimas, diciéndoles una y otra vez, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y era el mismo Señor que entró manso y humilde a Jerusalén para ser llevado a la cruz. Él supo perfectamente equilibrar la mansedumbre con su autoridad y con su poder, porque quería deliberadamente renunciar a ese poder divino al que tenía acceso. De otra manera, le dice a Pedro como si hubiesen cumplido lo que dicen las Escrituras. Y lo que dicen las Escrituras es que el Hijo de Dios, Jesucristo, un día entraría a Jerusalén montado sobre un pollino, lo vamos a ver también, manso y humilde, para ser nuestro Salvador.
Y en ese contexto sería bueno recordar también las palabras que él pronunció. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Tengo toda la autoridad del cielo para barrer a esta humanidad perdida y pecadora que me ha desechado y despreciado. Pero tengo también todo el amor del Padre. Y ese amor lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, no solamente a favor de mis discípulos y aquellos que han recibido mi mensaje, sino a favor de todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, eso en cuanto a la mansedumbre. Vamos a ver rápidamente cómo se emplea esta palabra en las Escrituras. En primer lugar, en relación con el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11 y versículo 28 leemos esas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es increíble. El mismo Señor enseñó a sus discípulos, por cuanto el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es increíble que todo un Dios creador, que tiene toda la autoridad y poder para barrer a este mundo que le ha rechazado, tenga interés en ti, que todavía no le has abierto el corazón, y en ti, que aunque se lo has abierto, no le has rendido la totalidad de tu ser, para transformar tu vida, para cambiarte. Es increíble. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, un animal de carga. Y también en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10 y versículo 1, es esta misma mansedumbre que el apóstol Pablo emplea en su exhortación a los creyentes: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. La mansedumbre era un rasgo importante del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y eso tiene que solemnizar mucho nuestros corazones, porque no es precisamente la mansedumbre algo que me caracteriza a mí. Y conociendo la personalidad humana, aunque os conozco poco a vosotros, creo que en esa faceta, en ese área, estaréis también un poco escasos. Cuesta mucho ser manso, sobre todo cuando alguien nos está llevando la contraria, sobre todo además cuando tenemos razón o creemos que la tenemos. Cuesta mucho ser manso. Qué difícil es ser mansos en nuestra convivencia con nuestros hermanos. Hay algo en nosotros que nos lleva a decir: aquí estoy yo y a mí que no me pise nadie. Este no es el espíritu que tenía el Señor Jesucristo. El Señor no pediría de nosotros algo que Él mismo no pudo cumplir, no ofreció, en lo que Él no pudo ser ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es mansedumbre. Tú puedes ser, aunque hayas sido una persona muy violenta, puedes ser una persona mansa, una persona que doblega su espíritu, que se humilla delante de Dios y de su palabra, porque es el Espíritu Santo el que ha producido ese fruto en ti, junto con el amor, el gozo, la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante es que cada una de esas virtudes se vayan viendo cada vez más en nosotros, porque el fruto del Espíritu es el carácter cristiano básico. Lo he repetido varias veces. Ahora bien, ¿cómo vemos en las Escrituras la cuestión de la mansedumbre en cuanto a los creyentes? Pues lo primero que habría que decir es que la mansedumbre es, como ya hemos dicho, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No surge del hombre natural, del hombre caído en el pecado. Es imposible. Esto lo he mencionado en cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu.
El fruto del Espíritu no surge del hombre no regenerado. Si no has nacido de nuevo, podrás plantearte ser una persona mansa, podrás plantearte amar a Dios, amar a los demás, podrás plantearte ser un hombre paciente, misericordioso, pero no lo conseguirás. No lo conseguirás. Fracasarás enseguida. Porque esto es obra del Espíritu Santo. Escribía el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 6 y versículo 11, y le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de una serie de pecados que no vamos a mencionar, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre. ¿Quieres ser un auténtico hombre de Dios? Para ello es esencial que aprendas a ser manso. Y si dices: mira, yo en el asunto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe o fidelidad, voy bien, pero en el asunto de la mansedumbre no me lo pidas porque, como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura, y tengo un carácter que en eso no hay quien me dome. No has nacido de nuevo si dices eso. Eso de genio y figura hasta la sepultura está bien en el refranero castellano o en el refranero de cualquier país, pero no en un creyente. Un creyente que ha sido transformado por el Espíritu Santo es una persona que, si ama a Dios de corazón y se deja guiar por su palabra, reflejará el fruto del Espíritu, entre ellos la mansedumbre. Y tú mismo te sorprenderás de lo que Dios es capaz de hacer contigo si le dejas. Si le dejas. Si quieres ser un auténtico hombre de Dios, como digo, es esencial que aprendas a ser manso. Pero al mismo tiempo, cuidado, abre los ojos, porque en la segunda epístola a Timoteo también, y en el capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo cosas muy importantes y que conectan con lo que nuestro hermano Carlos Piedad el pasado domingo y anteriores nos estaba enseñando acerca de esos falsos maestros, falsos profetas, etc. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Os suena eso, Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Bueno, ¿qué hacer con estas personas? ¿Qué hacer frente a estas personas? ¿Vamos a crear un frente común? ¿Vamos a oponernos? ¿Vamos a luchar? ¿Vamos a convocar un ejército en la congregación para guerrear y luchar contra ellos y vencerlos? Dice Pablo a Timoteo: a estos, evita. Evita, pasa de ellos. Pero, por supuesto, lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que la persona mansa, según las Escrituras, no es esa persona que pasa por alto todo, que nunca contradice a los demás en nada para evitar enfados, aun cuando observa en otros actitudes, conductas y pecados que denuncia la Escritura. Son muy claros esos versículos. Timoteo practica la justicia, la misericordia, la fe, el amor, la mansedumbre. Muy bien, pero al mismo tiempo abro los ojos, porque una de las características de los últimos tiempos es la proliferación de hombres engañadores, y no solamente Judas en su epístola, sino también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo advierten seriamente acerca de este tipo de personas. La actitud de estas personas es totalmente contraria a Dios y a sus intereses, y el apóstol nos advierte contra tales personas. A estos evita, no entres en guerra con ellos. Evita enfrentamientos dialécticos, evítalos, porque no vas a sacar nada de provecho. Eso sí, ten los ojos abiertos para no ser engañado. Ahora bien, observamos en la Escritura que la mansedumbre ha de manifestarse en distintas esferas de la vida del creyente. Rápidamente yo voy a mencionar 4 esferas. La primera de ellas, en el hogar.
en la familia. En la familia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, escribirá el apóstol Pedro a sí mismo: vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esa frase, incorruptible ornato, bueno, incorruptible se entiende, pero eso de ornato, como no es una palabra muy usual, la versión textual traduce esas palabras en el adorno imperecedero, de un espíritu afable y apacible. Y la versión moderna, que a mí particularmente me gusta más, traduce en este versículo la palabra manso. Dice: mas sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado, que es de gran precio delante de Dios. De paso, os animo a que tengáis varias versiones de la Biblia, porque es bueno cotejar una versión con otra, porque traducen a veces conceptos con ideas distintas que son complementarias, no contradictorias, y es muy útil a veces para la comprensión de un pasaje o de una palabra, como en este caso, tener varias versiones al lado. Y si os faltan versiones, ahí tenéis a Carlos, que seguramente que os las podrá facilitar. También observamos en las Escrituras que la mansedumbre tiene que manifestarse en nuestra relación con la sociedad en que vivimos. Eso es un poco más difícil. Porque aún de parte de los creyentes recibimos a veces, no siempre, pero a veces un trato afable, pero de parte de los incrédulos no tanto. Y de parte de nuestros jefes, mucho menos. Primera de Pedro, también capítulo 3 y versículo 15, leemos: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los apóstoles fueron llevados muchas veces violentamente delante de las autoridades, y su respuesta pacífica era: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos hacer otra cosa. No habléis más en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Pedro dice: bueno, ¿y si lo hacemos qué? Pues os meteremos en la cárcel. Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, sí, pero nosotros lo prohibimos. Y de hecho Herodes mata a Jacobo a espada y mete a Pedro en la cárcel pensando sacarle para hacer lo mismo, pero el Espíritu Santo abre las puertas y lo lleva a otro lugar. Y la respuesta pacífica de los apóstoles era esa: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En tercer lugar, vemos la mansedumbre en relación con Dios y con su palabra. La epístola de Santiago, leemos capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. La palabra recibir, la Biblia textual la traduce como acoged, y me gusta más esa idea, porque recibir, si tú recibes algo, pues lo puedes tomar, pero lo puedes dejar después, porque no te gusta. Un regalo que es práctico lo usamos con frecuencia, un regalo que no es práctico lo guardamos y a veces en el armario y ni nos acordamos que lo tenemos. Pero dice Pablo ahí, recibid, con la idea de acoged, conservar, guardar, ponedlo sobre vosotros. En ese sentido tenéis que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a la presencia del Señor para escuchar el mensaje de la palabra? Quizás el mensaje que estamos escuchando nos está hiriendo,
No porque el predicador sea descortés o sea violento en su manera de expresarse, sino porque la palabra expresada está poniendo en evidencia alguna carencia importante en mí. ¿Qué hago? Qué bien le iría a mi hermano aplicarse este mensaje. A veces, para evadirnos de ese pensamiento, pensamos enseguida en los demás. Qué bien les iría a otros escuchar ese mensaje. Bueno, yo quizá también lo necesite, pero otros lo necesitan mucho más. A veces venimos con los oídos tapados porque no queremos estar abiertos a que Dios nos diga cosas importantes. Pero no es eso a lo que la Escritura nos enseña. De hecho, el pasado jueves tuvimos una evidencia de cómo la palabra toca el corazón. Y después de escuchar el mensaje de la palabra que nos exhortaba al arrepentimiento, nuestro hermano Erickson, algunas personas fuimos tocadas por ese mensaje. Algunos lloraron y algunos confesaron. ¿Es eso lo que la palabra está produciendo en ti? Cuando la escuchas dices, Señor, ese mensaje es para mí. Yo quiero recibirlo. Yo lo necesito. O probablemente si yo confiese ahora lo que tendría que confesar, voy a avergonzar a la congregación. No importa. No importa. El que me confesare delante de los hombres, dice el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es grave ofender a los hermanos. Es mucho más grave ofender al Señor. Y qué bueno es cuando hemos guardado cosas en nuestro corazón que nos han hecho daño. Y la palabra nos lleva al quebrantamiento y al arrepentimiento. Dejar esas cargas delante del Señor y a abrir el corazón, pedir perdón al Señor y a los hermanos. Por último, me gustaría ver algo de la mansedumbre en relación con la armonía con mis hermanos en la Iglesia. El apóstol Pablo escribe también a los Efesios en el capítulo 4 y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el apóstol Pablo lo había aprendido del Señor, quien dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no en apariencia. Es bueno cuando leamos la Escritura, que la leamos con tranquilidad, sin prisas. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque ser manso y humilde ocasionalmente no cuesta mucho. Ser manso y humilde para un momento en que tengas que hacer un esfuerzo no te va a suponer demasiado desgaste. Pero si la mansedumbre y la humildad empieza en el corazón, quiere decir que todo lo que brote de ti llevará ese espíritu. Manso y humilde de corazón, no de mente. También con la mente. Exprésalo, pero sobre todo que esa actitud arranque en el corazón. Es ahí donde se produce el cambio. Cuando Cristo entra en nuestra vida y nos cambia por completo. ¿Por qué nos cambia? Porque entra en el corazón. Nos transforma desde el interior. No se ha propuesto el Señor hacer un baño mental, hacer un cambio en nuestra mente, sino entrar hasta nuestro corazón, cambiar las profundidades de nuestro ser, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos. Y a partir de ahí, si el corazón cambia, todo cambiará. Finalmente, Gálatas capítulo 6, verso 1, dirá el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es necesario también el ejercicio de la mansedumbre para restaurar al hermano caído. Con mansedumbre, con humildad, con amor.
Habrá momentos en los que habrá que disciplinar en el Señor, pero también llega el momento en el que hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado. Y finalmente, el ejercicio de la mansedumbre será premiado por Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 5, palabras del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora sí quisiera conectar un momento con el Salmo 37 leído. Por lo menos 8 veces ha aparecido en ese salmo la idea de que los mansos heredarán la tierra. Si no con esas palabras, con palabras parecidas. Al menos me ha parecido observarlo por lo menos 8 veces. Es nuestra actitud de mansedumbre hacia Dios que hace posible que Dios pueda llenarnos de su bendición. Una actitud de arrogancia, de suficiencia, de decir que no necesitamos a Dios para nada, cierra nuestras vidas a que Dios pueda bendecirnos. Y hemos leído en el Salmo 37, verso 11, por ejemplo: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Y ahora me gustaría hacerme una pregunta y haceros también esa pregunta a vosotros. ¿Cómo hemos progresado en nuestra vida espiritual y en nuestra vida devocional y práctica de cada día en esto de la mansedumbre? ¿Hemos ganado terreno desde el momento en que nos convertimos al Señor hasta hoy? ¿Hemos avanzado en la mansedumbre? ¿Podría decir lo mismo el Señor? Mirad, quiero llevaros un momento al libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Se dice de Moisés que Moisés era el hombre más manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y sin embargo, hemos leído también en palabras del Señor Jesús hace un momento en Mateo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero hay algo extraño ahí, porque Moisés no entró en la tierra. ¿Cómo es posible? La persona de quien se dice el hombre más manso que hay en la tierra, después, corroborado por el salmista y confirmado por el Señor Jesucristo, los mansos serán dichosos porque ellos recibirán la tierra por heredad, y Moisés no entra en la tierra. ¿Qué falló ahí? ¿Falló la promesa del Señor? ¿O es que en realidad Moisés no era tan manso? Tenemos que dar credibilidad absoluta a ambos textos, pues toda la palabra de Dios es infalible, toda ella es verdad y es inerrante, está exenta de error. Moisés no entró en la tierra prometida, y Dios se lo dijo muy claro, no porque no fuese lo suficiente manso, era el hombre más manso que había sobre la tierra. No entró en la tierra prometida porque no dio gloria a Dios. ¿Y en qué? Pasaje que a muchos creyentes les parece que no es tan importante como para que Dios dictara un juicio tan severo contra Moisés. El agua en Meriba. El agua en Meriba. Dios le dijo a él y a Aarón, ellos estaban siendo violentados por el pueblo tenía sed, no tenían aguas para beber. Moisés y Aarón estaban probablemente bastante irritados. Y hablan con Dios y Dios le dice: hablad a la roca. ¿Y qué hicieron ellos? Hablaron al pueblo. ¿Y en qué términos? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer subir aguas de esta roca? Y golpea la roca 2 veces, como si aquello fuese un mérito de Moisés y de Aarón. ¿Acaso os hemos de hacer sacar aguas de la roca? No me habéis glorificado, dice Dios. Debíais haber hablado a la peña, no al pueblo, y menos en esos términos. El pueblo debía saber que va a beber por la misericordia de Dios.
no por vosotros. Pero además, en el golpeo de la roca hubo algo tremendamente trágico. Y es que golpearon la roca 2 veces. Dice el apóstol Pablo que el pueblo de Israel, a través del desierto, bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, como la roca, fue herido una vez, no 2. Murió por tus pecados y por mis pecados una vez, no 2. En eso no dieron gloria a Dios. Y la lección que tenemos que aprender de eso es que si no damos gloria a Dios, podemos perder bendiciones temporales de mucho valor para nosotros. Pero en descargo podríamos decir lo siguiente. La última vez que os hablaba de la fidelidad, mencionaba al final del mensaje a Elí, un hombre que no había sido fiel para con Dios, que llega al final de sus días desprestigiado, desechado por Dios, y una de las peculiaridades de Elí es que quedó ciego, no veía. Se enteraba de lo que ocurría, pero no veía. Moisés vivió 120 años. Dios le permitió subir a la cumbre del Pisga, al monte Nebo. Y dice, al final del libro de Deuteronomio, que sus ojos nunca se oscurecieron. No es normal que una persona, yo por ejemplo, si me quitasen las gafas ahora mismo, bueno, porque sé dónde estáis sentados algunos, ¿no? Pero si tuviera que distinguiros, pues me equivocaría muchísimo. La vista se desgasta. Pero Dios le permitió conservar la vista, no le permitió pisar la tierra, porque no dio gloria a Dios, pero le conservó la vista. ¿Sabéis por qué? Porque Dios quería que tuviese el regalo de poder contemplar la tierra. Y desde el monte, Moisés pudo contemplar toda la tierra que luego después el pueblo iba a pisar. Pero hay algo más, y con eso termino. ¿Os acordáis de la escena en el monte de la Transfiguración? ¿Quiénes estaban? Moisés, Elías, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice Lucas que cuando aparecieron Moisés y Elías, estaban rodeados de gloria. Dios le privó de una gloria temporal, como también a ti y a mí podrá privarnos de bendiciones temporales si pisoteamos la gloria de Dios. Y antes hacíamos énfasis, nos hacían énfasis nuestro hermano a esa frase de la canción, como flor que el hombre pisoteó, quedaste tú. Es trágico pisar una flor, pero pisar la gloria de Dios es muy trágico. Y eso es algo que yo debiera plantear. ¿Estoy pisando yo la gloria de Dios con mi actitud, con mi testimonio, con mi mal ejemplo? Oh, que el Señor nos ayude para que estas verdades, el fruto del Espíritu, en esas manifestaciones, se puedan ver cada vez más en nosotros, porque evidenciaremos que estamos reflejando el carácter de Cristo de una manera cada vez más amplia. Y cuando estemos con Él, le veremos tal como Él es, contemplaremos su gloria. Y si aquí hemos progresado en el fruto del Espíritu, Él también contemplará nuestra gloria, y aún en este momento mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque verá en nosotros el reflejo de su carácter. No te desanimes si en esto de la mansedumbre tienes mucho que avanzar. Yo quizá tengo que avanzar mucho más que vosotros. Pero animémonos, esforcémonos en seguir esas cosas, en buscar esas cosas para gloria de Dios, porque esto es el kit de la vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.